mesa. Les voy a presentar primero al profesor Gonzalo Ojeda. Él es sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica. Posee una maestría en Sociología de la Universidad de París 8, Francia, y en Gerontología Social de la Universidad de Valparaíso. Estuvo exiliado en París en las décadas de los 70 y 80 y fue uno de los fundadores de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso, donde ejerció hasta el año 2016. Actualmente es profesor distinguido de la Universidad de Valparaíso. Asimismo, ha participado activamente en el Cabildo del Sector 5 de Valparaíso. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. También quiero presentarles a la profesora Graciela Miranda, quien es profesora de Educación Básica con licenciatura en Educación de la Universidad Puro Prat. Posee un postítulo en Psicopedagogía de la Universidad Autónoma de Temuco. Desde el año 2018 es bloguera de Pensar Sin Edad, una revista digital que está liderada por personas mayores que semana a semana demuestran su ciudadanía digital desarrollando artículos de opinión acerca de diversos temas que viven en su adultez mayor. Se define como una persona conversadora, solidaria, resiliente y empática, siempre dispuesta a apoyar a los invisibles sin voz. Mire qué linda la definición. Y también quiero presentarles a Agnieszka Bosanic Leal. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile. Está diplomada en Psicología Sistémica y Familiar y en Envejecimiento y Sociedad de la Universidad de Chile. Es máster en Psicogerontología y está como candidata a doctora en Medicina e Investigación. ¿No se escucha? No se escucha bien. Así que el volumen. Todo de nuevo. Volumen. Vamos a hacerlo de nuevo. Agnieszka Bosanic Leal. ¿Ahí sí? Sí. ¿Se escucha? Ya. Es psicóloga de la Universidad de Chile, diplomada en Psicología Sistémica y Familiar y en Envejecimiento y Sociedad de la Universidad de Chile. Es máster en Psicogerontología y candidata a doctora en Medicina e Investigación Translacional de la Universidad de Barcelona. Es becaria de Becas Chile y fundadora de la iniciativa Geroactivismo. Miren qué diverso y entretenido nuestro panel de hoy. Quiero contarles que este panel va a tener la posibilidad a ver así, ahí. ¿Todo de nuevo? Partimos con las presentaciones de nuevo. En este panel vamos a tener la posibilidad de escuchar la presentación de cada uno de nuestros expositores y además luego la posibilidad que ustedes puedan hacer preguntas, ¿ya? La idea es que podamos tener este espacio de interacción. Entonces voy a comentar algunas de las reglas generales. La idea es que la presentación sea alrededor de 15 minutos, ¿ya? Y luego de eso damos pie para que puedan continuar los panelistas y hacemos la ronda de las preguntas. Lo importante va a ser sobre todo la participación de ustedes en el tema de las preguntas. Así es que, profesor, partimos con usted. En primer lugar, felicito a la universidad por esta actividad y saludo a las autoridades municipales, locales, universitarias y a todos ustedes. Como sociólogo y profesor de esta universidad, me parece que en primer lugar hay que definir la intervención que vamos a hacer. Primero que todo, me responsabilizo absolutamente de todo lo que diga y la universidad no es responsable de lo que yo diga. Esa es la condición de la absoluta libertad que cada uno de nosotros debe tener para hablar. Libertad que desde hace 50 años no podíamos expresar de cara al público en cualquier lugar, en cualquier calle, en cualquier lugar, porque esa libertad fue conculcada. Entonces, en ese sentido, respondo a la línea del gran filósofo Sartre de una sociología comprometida. No estamos hablando aquí a partir de una ciencia neutral.
de una tecnología que piensa las cosas por arriba sin considerar el diario vivir de las personas. Y en ese sentido, creo yo que la movilización, no estallido, porque estallido es una palabra vulgar, militar, estallo una granada, esto es una movilización, es un movimiento de personas, de grupos, de pueblos. Y ese movimiento es un verdadero despertar. Y eso es lo que interesa. Más allá de lo que se pueda conseguir en tal o cual ley, es un despertar de la conciencia. Y en ese sentido, los adultos mayores tenemos un rol importante que jugar. Y para jugar ese rol hay que dejar el paradigma del viejito o la viejita asistida que se junta a tomar tecito, que se junta a tomar un trago. Hay que convertirse en protagonistas, nunca más asistidos. Y cuento aquí porque como el movimiento también trata de política, resulta que cuando se elaboró el programa del señor Ricardo Lagos, que aparece como un gran estadista, participé en la comisión programática del adulto mayor. Y fíjense ustedes lo primero que nos dijo el encargado, que hoy figura como un gran izquierdista y que seguramente lo es. Nos dijo: ustedes ocúpense de todo lo que tiene que ver con el adulto mayor, menos de las pensiones. ¿Qué significa eso? Eso significa letra chica. Eso significa que el adulto mayor no tiene derecho a una vejez digna, y digna en lo económico en primer lugar. Entonces hoy día estamos ante un gran despertar. ¿Y cuáles son las características de este movimiento? Masividad, millones de personas en la calle, en los cabildos, en las juntas de vecinos, en los círculos de amigos, en todas partes. Interacción de múltiples grupos, mujeres, hombres, viejos, jóvenes, adultos, niños, y participan además, y es importante, los excluidos. Los excluidos. En primer lugar, los adultos mayores, excluidos de la sociedad, excluidos del protagonismo político, económico y social, excluidos de la cultura. Participan los llamados niní, los jóvenes que no estudian ni trabajan, los niños que están muchas veces en la primera fila. Y yo personalmente no distingo. Yo estoy con el movimiento en la primera, en la segunda, en la tercera, en la quinta fila. En todas las filas. En todas. ¿Y sin banderas partidarias? Con banderas populares. Con la bandera de Chile, con la bandera mapuche. Y cualquiera puede llevar su bandera. Si a nadie le han quitado ninguna bandera. El movimiento es pacífico. Si algún grupo político quiere llevar su bandera, la lleva. Porque el movimiento es pacífico. El movimiento no es violento. Y a propósito de la violencia, todo el discurso sobre la violencia que parte del gobierno es una falsificación. La violencia viene de ellos. No hay ninguna persona del gobierno que haya perdido la vista. Ninguna. No hay ninguna persona del gobierno que esté en el cementerio. Ninguno. Ellos son los violentos. Ellos. Hay carabineros heridos, sí, de acuerdo, pero hay una diferencia muy grande, señor. Hay una diferencia muy grande. Cuando yo voy a una manifestación, yo me puedo sacar la chaqueta y no tengo ninguna pistola, y no tengo una granada, absolutamente nada. En cambio, el carabinero tiene su armamento, tiene su vestimenta, tiene su carro, etc. Esa es la diferencia. Y además, por suerte, y gracias a Dios, no hay ningún carabinero muerto. Porque a nadie le interesa
matar a ningún carabinero. No es al carabinero individual, no es al que está dirigiendo el tránsito, no es al que atiende en su oficina, no, hay una institución que es responsable. Eso es lo grave. Lo grave es que una institución organizada para cuidarnos no nos cuida. Una institución, y yo lo vi en mi casa, al lado de mi casa hay un supermercado. Cuando había saqueo del supermercado y llegaban los carabineros, no hacían nada, los dejaban saquear. En cambio, cuando hay una manifestación, van y provocan a los manifestantes. Eso es lo grave. Y en ese sentido, los estudiantes nos enseñaron cuando ellos evadieron y corrieron el cerco. Nosotros no podemos correr el cerco. No tenemos la capacidad física para saltar torniquetes. Yo si la tuviera la haría, pero no la tengo. Y ustedes seguramente tampoco. Pero nosotros podemos correr el cerco de la conciencia, el cerco intelectual y decir que este país tiene que cambiar en lo más profundo. Y en ese cambio profundo nosotros podemos aportar con nuestra experiencia, con nuestra sabiduría, si es que algo tenemos de sabiduría, porque eso también tenemos que cuestionarnos. Todas estas instituciones funcionaron durante 40, 50 años y nos quedamos callados. Muchos se quedaron callados. Entonces nuestra sabiduría, los jóvenes le están cuestionando. Es cierto que ellos no tienen una gran sabiduría, les falta todavía, tienen valentía, son valientes, buscan, quieren aprender. ¿Y a quién le piden enseñanza? A los más viejos, claro, pero ellos quieren aprender cosas que sirvan para la sociedad. Entonces, en ese sentido, los excluidos han participado. Y la gran excluida en nuestra sociedad, la mujer. Fíjense usted que el movimiento tiene una gran participación de mujeres. Y las mujeres que inventaron las tesis salieron a todo el mundo occidental, incluso en Turquía se canta la canción de las tesis. ¿Por qué? Porque refleja y expresa un sentimiento profundo contra la desigualdad, contra una desigualdad que tiene más de 10.000 años. Si la desigualdad de la mujer puede cambiar, ¿cómo no puede cambiar el sistema AFP, que apenas tiene 40 años? ¿Cómo no pueden cambiar la Constitución, que tiene 40 años, si el sistema patriarcal está cambiando? El sistema de opresión de la mujer. Y ustedes ven con la fuerza con que surge el movimiento, también con las mujeres. Entonces hay que cuestionarse por qué surge este movimiento. ¿Cómo? Y es curioso, de la tarifa del metro, que eran 30 pesos, surge todo este movimiento. El año 57 hubo una rebelión contra el alza de la tarifa de la locomoción colectiva aquí en Valparaíso y en Santiago. Y hubo una represión terrible. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno en esa época? El señor Ibáñez saca a los carabineros del control de la ciudad de Santiago a las 10, 11 de la mañana. Al mismo tiempo abre la cárcel y suelta a los presos comunes que empiezan a saquear los almacenes, Crillón, Almacenes París, todos los grandes almacenes de Santiago, y a las 3, 4 de la tarde el general Ibáñez lanza al ejército a reprimir. 5 bombas lacrimógenas, a balazos, y hubo más de 500 muertos, y nunca se supo nada. 49, la huelga de la Chaucha. Yo era niño, y en mi casa, yo vivía en el centro de Santiago, vi cómo los carabineros, con las culatas de las carabinas, golpeaban a la gente. En esa época no habían bombas lacrimógenas, 49, 57 y hoy día. Entonces, el metro es un símbolo, pero más allá del metro están las pensiones. Y los niños decían, no estamos luchando por nosotros, luchamos por ustedes, por las pensiones. Y eso es importante. Entonces, este movimiento está cuestionando el modelo económico y cultural. Económico por todos los abusos, cultural en el sentido de que hoy día me preocupo
por la suerte de cada uno de mis vecinos. Los conozco en la calle, conversamos con gente que antes no conversábamos. La gente se junta, la gente quiere ser pueblo, quiere ser colectivo y no seguir totalmente fragmentados, identificados solamente con la carta de crédito. La carta de crédito sirve para comprar, pero para ser felices no sirve. Y eso es lo que está siendo cuestionado hoy día. Están cuestionadas las instituciones, las Fuerzas Armadas, el gobierno, el Parlamento, los partidos políticos, los sindicatos. Ciertamente, para salir adelante, para construir, como dice el programa, una nueva sociedad, necesitamos instituciones, pero esas instituciones tienen que renovarse, tienen que surgir nuevas instituciones que representen verdaderamente a los sectores populares, instituciones democráticas que se abran a la participación, al plebiscito, a la iniciativa legal de los ciudadanos. En Suiza hay más de 100 plebiscitos al año y el país no salta al vacío. En distintos países del mundo hay otras formas de participar y en eso nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros los que hemos recorrido un camino sabemos que es difícil. Como decía un estudiante en Berlín, sabemos que al salir de esta sala nos van a golpear, pero estamos dispuestos a correr el riesgo. El riesgo de la libertad es que nos golpeen. El riesgo de querer construir es equivocarse. Y nosotros, que en nuestro camino muchas veces nos equivocamos, no tenemos que infundirle el miedo a las nuevas generaciones. Tenemos que infundirles la esperanza de que se puede construir una sociedad distinta, de que se puede construir una sociedad, por lo menos, de gente tolerante. Quizás no seamos hermanos entre todos, tratemos de ser hermanos, pero por lo menos de gente tolerante, de gente libre, de gente respetuosa, de gente que nos respete cuando ponen los precios, cuando no se coluden, cuando no abusan, cuando no colocan salarios miserables de 300.000 pesos, porque eso es respeto a las personas. El salario es parte del respeto, el precio de los medicamentos, el precio de la salud. La televisión, ¿han visto algo más acultural que la televisión? Son poquísimos los programas culturales, todo es manipulación, mentira socializada. Entonces necesitamos nuevas instituciones y necesitamos reforzar la cultura democrática, no las instituciones actuales que dicen ser democráticas, la cultura democrática para que surjan nuevas instituciones. Y en ese sentido tenemos que cambiar también el paradigma del envejecimiento. El envejecimiento asistido, gracias, el envejecimiento asistido, el considerar que el viejo jubiló de la vida social, considerar que el júbilo no es júbilo, sino que es irse a la cama o a la casa de reposo, el considerar que la persona mayor tiene algo que aportar a la sociedad, que la persona mayor es partícipe, y eso es envejecimiento constructivo, creativo, protagónico. Y en ese sentido tenemos que participar en los cabildos, en el plebiscito y en todas las instancias que se hagan posible. Y en esos escenarios decir nuestra verdad, explicar nuestra experiencia, de tal manera que sirva de algo. No digo yo que impongamos nuestra experiencia, tenemos que intercambiar, tenemos que democráticamente dialogar, pero hacerlo con la verdad en la mano, sin poner nada debajo de la alfombra, que no hayan cocinas chicas que escondan la verdad de lo que se cocina y que la torta se reparta democráticamente. Hoy día cuando venía para acá vi como el Eduardo de la Barra estaba tomado por los estudiantes. ¿Y por qué?
porque la PSU se ha convertido en un colador aristocrático. Se dice que es una prueba pareja, pero a esa prueba pareja la gente llega en condiciones disparejas. Es como si usted fuera a jugar fútbol y un equipo llegara con las 2.500 calorías diarias de alimentación y el otro con 1.500. Y esa injusticia la están reclamando pequeños grupos de estudiantes, pero la gran mayoría de los estudiantes encuestados que van a dar la prueba confirman que es injusta. Entonces hay que cambiar eso, cambiarla con un sistema que realmente le abra oportunidades de educación superior a todas las personas y no solo a un pequeño grupo. Y así como tenemos que tratar los problemas del estudiante, también debemos tratar los problemas del adulto mayor. Y ahí sería largo. Cuando usted va al banco, después de los 70 años, no le dan crédito, no le dan tarjeta de crédito. Cuando usted va a cualquier institución, lo clasifican. Viejo, basta con ver la cédula de identidad. Y cuando usted es viejo, tiene una serie de cortapisas, de bloqueos. Entonces, eso hay que cambiarlo definitivamente. Y ojalá en el futuro suprimamos el carnet de identidad. Claro, ¿para qué sirve eso? Hay países que no tienen carnet de identidad, como Inglaterra y Estados Unidos, y funcionan perfectamente. ¿Para qué tener carnet de identidad? Y además hoy día, si la policía no quiere ubicar, para eso tienen las huellas digitales, el ojo, hay cualquier cantidad de tecnología. ¿Para qué? Entonces, en ese sentido, Chile tiene ya casi un 20% de adultos mayores. Tenemos que hacer pesar esa fuerza con dignidad, con inteligencia, con responsabilidad, pero sin temer correr el cerco de la conciencia, correr el cerco de las instituciones. Y eso se llama libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por compartir su pensamiento. Habló algo fundamental y es algo que también hemos querido resaltar en este trabajo que se hace desde la universidad y desde las diferentes organizaciones, y es el protagonismo de las personas mayores. La importancia de asumir una actitud y una conducta y no quedarse esperando que vengan las cosas o que sucedan las cosas. El profesor habló cómo los estudiantes saltaron el cerco, ¿verdad? Y que quizás las personas mayores podemos saltar, las personas mayores pueden saltar otro cerco, que es el cerco de la conciencia, y que es igualmente importante, porque la esperanza en la construcción de una sociedad distinta es algo que tenemos todos, independiente de la edad que tengamos, ¿verdad? Así es que quizás la palabra clave en esto, que decía el profesor, es el protagonismo de las personas mayores. Quisiera ahora darle este espacio a Graciela para que ella también nos pueda compartir su mirada de esta movilización. Hola, buenos días. La verdad que la vara ha quedado bastante alta luego de escuchar al profesor. Quiero decirles de que no voy a estar tan estupenda como él, pero he venido a compartir con ustedes, con cada uno de ustedes, mi experiencia como adulta mayor, mi experiencia como persona, mi experiencia como profesora, no jubilada, voy a decir pensionada, porque sería jubilada si estuviera feliz, en el sentido de pensiones. Entonces voy a contarles de que hoy día yo represento a la revista Pensar Sin Edad, donde participo como bloguera mayor desde hace 2 años aproximadamente. Esta revista online nos invitó a participar a través de internet para conocer cómo podíamos aprender o reaprender a utilizar los recursos tecnológicos. Como me vi en el momento de que ya no estaba en el aula,
pensé, oye, ¿qué estás haciendo, Graciela? No estás haciendo nada. O sea, estás en la casa, leyendo un poco, haciendo comida para el marido, para los amigos, para los nietos. Y claro, dije, aquí hay que hacer algo. Y me inscribí en la revista donde tuve una muy buena llegada. La directora de la revista, Javiera Sangüesa Chamorro, nos recibió a un grupo más o menos. En ese tiempo fuimos como 10 personas adultas mayores que participamos. Y ahí comenzó nuestra historia. Todos tenemos nuestra historia pasada, por supuesto, pero esta historia de ahora, de hoy día, donde soy una persona diferente, diría yo, porque mis pensamientos y mi mirada hacia el futuro es diferente, es con más responsabilidad, estoy más segura también de las cosas que quiero, puedo elegir lo que quiero y lo que me gusta. Entonces comenzó el camino de escribir diferentes temas que nosotros mismas, en conversación con las blogueras, que se fue dando un vínculo de amistad, de compartir, empezamos a elegir los temas que queríamos escribir. Y así ha pasado el tiempo, y en realidad puedo decir con certeza y con orgullo que gracias a la revista Pensar Sin Edad estoy aquí. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, y aunque ustedes no lo vean, la verdad que uno se siente feliz como persona de verlos a ustedes, porque casi de hoy día está lleno el auditorio. Y eso es lo importante, independiente de que hoy día tenemos el problema de los jóvenes que se han tomado el colegio de Eduardo Labarra, ustedes han tenido la valentía de venir, incluso yo también, porque vemos de que en principio cuando se me olvidó una palabra, se la voy a preguntar al profesor, porque no quiero decir esa la palabra que usted dijo que era vulgar. No quiero decir esta, no, quiero decir la otra palabra que dijo usted, la movilización. Con la movilización social que hemos tenido desde octubre, yo creo que a todos nos ha cambiado la vida. ¿En qué sentido? Primero puedo decir de cuando pasa este inconveniente o esta dificultad o estas cosas que realmente estaban escondidas, porque yo creo que todos sentíamos nuestros problemas, todos sentíamos lo que pasaba, pero no lo podíamos expresar o no lo queríamos expresar también. Entonces, a partir de eso, yo sentí un miedo terrible, debo decirlo. Cuando vi la televisión, de lo que pasaba con los incendios y todas las cosas, me dio mucho miedo y mucha angustia también, porque uno no quiere que se destrocen las cosas, no quiere tener esa sensación. Sin embargo, cuando estaba sentada ahí mirando televisión y a la vez escuchando la radio también, ahí dije, bueno, yo viví esto, pensé en un momento, yo lo viví en los años cuando era estudiante de la Universidad en Valdivia. Yo viví esto, pensé yo, viví presos, disparos, sufrimiento, no en lo personal, gracias a Dios no me tocó nada a mí, pero sí a otros, a muchos compañeros del pedagógico en esos años. Entonces hubo un recuerdo muy triste y dije, bueno, ¿qué hago yo ahora? He tenido mi vida tranquila como profesora básica en sectores rurales también, en sectores donde eduqué a muchos jóvenes, niños, mapuches, y me vino un recuerdo muy triste y a la vez alegre, en el sentido de que tomé una decisión. Y conversando con mi esposo, mi compañero, hasta hoy día dijimos, bueno, nosotros no nos podemos quedar sentados aquí solamente mirando televisión. ¿Pero qué hacemos? Somos profesores, no estamos considerados tampoco porque somos adultos mayores, no tenemos cabida. Una vez que uno sale del aula, parece que termina su vida. De verdad, es así. Porque primero terminas con jubilación, pero ya también te dicen, bueno, hasta aquí llegó usted porque ya cumplió más de 60 años y tiene que irse para su casa. Entonces, viendo todas esas cosas que estaban en la televisión, yo me dije a mí misma y con mi esposo dijimos, nosotros tenemos que participar. ¿Verdad? ¿Aquí? ¿Está bien ahí? ¿Ahí? Más lejos. ¿Ahí? Ahí.
Entonces me decidí a ser una persona adulta mayor activa. Activa en todas las cosas que me dé la energía como persona. Y por eso que estoy pensando en que es necesario que los adultos mayores nos comprometamos, y porque tenemos mucha responsabilidad. La tenemos, sí, es cierto, porque nosotros tenemos que dejar esta sociedad a los jóvenes. Nosotros tenemos que enseñar nuestra experiencia a los jóvenes, porque van a ser ellos los que nos van a reemplazar. Y también pensé en ellos cuando en la movilización social se decía de que los jóvenes hacían esto, los jóvenes hacían lo otro. Sin embargo, pensé de que, claro, los jóvenes han hecho todo lo que han realizado porque ellos están pensando en sus padres, en sus abuelos, en sus familiares, que no tenemos, bueno, todos sabemos las pensiones necesarias para vivir, no podemos comprar los medicamentos que necesitamos, en fin, todas las cosas que cada uno de nosotros ya las tiene muy claras. Pero los jóvenes están luchando justamente para nosotros y también para ellos, porque ellos también pronto van a llegar a la edad que tenemos hoy día nosotros. Luego, nosotros estamos conformes con nuestra edad. Claro, vamos a la peluquería, nos teñimos el pelo, ¿cierto? Pero nosotros no nos quejamos de la edad que tenemos los adultos mayores. Nosotros estamos conscientes, estamos contentos de tener esa edad. Lo que queremos nosotros es que tengamos una vida digna. Eso es lo más importante. Yo creo que todos ustedes, como nosotros que tenemos casi las mismas edades, queremos una vida digna para hoy. Y además que nosotros, la edad de nosotros, ahora somos diferentes. Somos una generación de adultos mayores diferente a la anterior, diferente a mis abuelos, porque somos adultos que todavía tenemos mucha capacidad para poder participar en todas las actividades que tiene nuestro país Chile. Nosotros podemos hacerlo, no nos hace problema la edad, estamos contentos con la edad. Lo que es importante es que nosotros debamos participar en todo lo que podamos, por ejemplo, en Valparaíso, en Viña del Mar. A mí me toca vivir en Viña del Mar, por casualidad en realidad, pero debemos participar en nuestras juntas de vecinos. Nosotros tenemos que acelerar esa participación en tantas cosas que nosotros podemos estar representados. Y también las políticas públicas del país deberán considerarnos. No sé si vamos a alcanzar a vivirlo plenamente, pero nos tienen que considerar porque nosotros podemos aportar nuestra experiencia y nuestra vida, nuestro futuro. Porque también el adulto mayor, como va a vivir muchos más años, que es algo mundial y que es algo increíblemente que estemos nosotros viviendo en el siglo XXI, en largo, nuestro futuro va a ser bastante largo. Yo lo saqué con un lápiz y una calculadora. Tenemos muchos años más por vivir. Entonces debemos estar considerados. La sociedad debe caminar en un sendero de continuo progreso. La sociedad cambió. Eso debemos tenerlo muy seguro. Cambió. Ya no es la sociedad que vivimos hace 40, hace 50 años atrás. Dentro de todas las cosas que vivimos como personas mayores, hoy día estamos participando en nuestro país y deseamos vivir en un ambiente de justicia, un ambiente de dignidad. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros no estamos reclamando por cosas que se nos antojan. Nosotros necesitamos tener una vida digna. Estamos en un siglo donde la tecnología está ahí. A un rato de nuestra vida la tecnología está vigente. Y por eso también estamos obligados, entre comillas, como decía un alumno que yo tenía en Imperial, todo lo que a él le parecía interesante, decía, entre comillas, señorita. Entonces digo, entre comillas, tenemos que también participar, involucrarnos en todo lo que es la tecnología. Y eso nos ha ayudado en la revista Pensar sin Edad, por ejemplo, ya sabemos utilizar, somos blogueras, escribimos, usamos los computadores sin ningún miedo y tampoco hay que tener miedo para nada. Hoy día estamos en una edad donde el miedo debe quedar guardado o no debe existir, porque estamos en una edad donde nosotros podemos decir lo que nos gusta, podemos hacer lo que nos gusta. En la revista podemos
hicimos podcast. Antes uno no sabía lo que era. Hicimos Twitter, aprendimos a hacerlo. Hicimos los WhatsApp también, aprendimos a usar esos claritos que para poder tener primero un WhatsApp, preferir las personas y poderlos poner en primero, segundo, tercer lugar. Entonces nosotros igual tenemos que estar vigentes en todas esas cosas. Yo sé que a los adultos mayores les cuesta, dicen, uno ha escuchado a las amigas también que dicen, no, yo no quiero aprender eso porque no me gusta. No es que no nos guste, lo que tenemos que hacer es aprenderlo porque lo necesitamos. Tenemos que ser autovalentes, no podemos estar dependiendo de que nuestro nieto o nuestro sobrino nos ayude y nos reemplace en las máquinas de la tecnología. Bueno, las personas mayores, como decía el profesor, y yo también comparto con él, estamos desprotegidos, estamos ansiosos también por ver que es necesario que haya cambios significativos en nuestra sociedad. No se trata de que estamos peleando, luchando unos contra otros. Tenemos que tener una visión común de que la sociedad ha cambiado y que en conjunto podemos mejorarla. Tenemos muchos elementos hoy en día en Chile, muchos recursos que antes no existían. Por ejemplo, yo les hablo de la época del 2000, cuando partieron las reformas educacionales, no habían computadores, de repente llegó uno, llegaron dos a la escuela, y eso era algo tan grande que ni siquiera nos atrevíamos a tocar los computadores para que no se echaran a perder. Hoy día estamos llenos de tecnología, llenos de recursos. Nuestro país es un país rico, donde puede darnos una oportunidad para estar cada día mejor. Hay profesores, en lo particular, conocí en los años 2001 a muchos profesores peruanos que contaban sus experiencias, porque estuve en una pasantía en ese tiempo en Colombia, y la verdad que nosotros en ese tiempo ya teníamos un sueldo, por ejemplo, le digo, 100.000 pesos, por así decirlo, y los peruanos no ganaban ni siquiera 60.000 pesos. Entonces ellos nos decían que no era posible, que nosotros éramos ricos y que cómo teníamos tantos computadores. Ellos habían logrado, por ejemplo, en una escuela de Colombia, un computador para 100 niños. Sus colaciones los niños en ese tiempo la comían, se la servían en una olla en el patio y tenían que pagar por servirse la colación, que hoy día, y bueno, hace muchos años ya, en Chile siempre ha sido gratis y buena, de buena calidad, aunque a los niños no les gusta mucho, pero igual es un elemento que ha sido bueno. Entonces nosotros en Chile poseemos muchos recursos que en otros lugares no los tienen. Por lo tanto debemos, ojalá, hacer de que las instituciones que manejan todas nuestras vidas en este país puedan también tener un equilibrio para poder estar al alcance de todos, sobre todo también considerando la tecnología de hoy. Queremos que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros nietos, los jóvenes, queremos que ellos nos recuerden como una gran generación. Y hoy día les animo yo a ustedes, que son igual que yo, y sigamos participando en todo lo que podamos, y también agradecer a Jerópolis que ha podido organizar esta gran escuela de verano, que va a traerles a cada uno de ustedes y a mí en lo particular conocimiento, que nos podamos juntar, que podamos aprender uno del otro sin diferencia. Por supuesto todos pensamos diferente, pero tenemos que buscar los puntos que nos unen y trabajar juntos y con fuerzas para poder lograr tener un mejor país. Yo les agradezco a todos y los felicito nuevamente y participen. No nos quedemos ahí los adultos mayores sentados en nuestras casas, porque eso nos va a deportar solamente tener en un momento dado angustia. Participemos como hoy día lo estamos haciendo. Muchas gracias, muy agradecida porque me han escuchado. Muchas gracias a Graciela por compartir su experiencia y también su visión. Ella resalta lo que ya venía
compartiéndonos el profesor, y es el rol protagónico de las personas mayores. Cada uno tiene su propia historia personal, ¿verdad? Pero hay un momento donde se hace este clic y se define también el cómo las personas pueden aportar a una mejor sociedad. Ella invitaba también a que las personas tengan un rol protagónico para la participación en la generación de políticas públicas que incluyan sobre todo a las personas mayores. Y bueno, quisiera ahora invitar a Agnieszka que pueda compartirnos su experiencia. Ella, dijimos, es una profesional formada en el área de la gerontología, pero además está dirigiendo una iniciativa que se llama Geroactivismo. No sé si ustedes han escuchado al respecto. Y quisiéramos también que nos pudiera compartir la experiencia que ha tenido a propósito de estas movilizaciones desde el 18 de octubre en adelante. Bueno, también agradecer la invitación. Yo actualmente resido en Barcelona, pero justo para las movilizaciones sociales me tocó estar de vacaciones acá. Y ha sido un gran descubrimiento poder observar la participación de las personas mayores en este estallido social. En realidad a mí me gusta la palabra estallido social, porque creo que es como potente, pero entiendo que al profesor quizás no le pueda gustar. Solo para ponernos en contexto, para el año 2030 se estima que van a haber 75 millones de personas mayores en el mundo. Y para el año 2050, 2.000 millones. Chile no es una excepción. En Chile también existe un envejecimiento acelerado de la población. En Chile, ¿qué pasa? Mayores de 60 años, 19,3%. Y aquí, en la región de Valparaíso, el 23,3% son adultos mayores, o sea que sobrepasa a la media nacional. También sabemos que Chile va a ser el país más envejecido del Cono Sur para el año 2050. También sabemos que Chile es el país con el envejecimiento más rápido, según este estudio del año 2015. Lo que en Francia se hizo en 100 años, en Chile lo estamos haciendo en 40 años. También sabemos que el fenómeno de envejecimiento en Chile tiene cara de mujer, ¿vale? El 55,7% de las personas mayores en Chile son mujeres, en donde tienen 83 años de esperanza de vida. Y por último, hablando de Chile, se ha observado un envejecimiento de la vejez. Los mayores de 80 años, es decir, la cuarta edad, también se ha observado que viven más también. Y en donde solo el 24,1% de las personas mayores son dependientes. ¿Por qué pongo este dato? Porque generalmente se tiende a pensar que las personas mayores son dependientes, ¿ya? Pero las cifras, los estudios, no dicen eso. Y claro, esto también nos ayuda a pensar que vivimos en una sociedad en donde no hay un tipo de vejez. Existen vejeces. Hay una heterogeneidad de vejeces, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con los determinantes sociales. Cuánto uno ha estudiado, qué es lo que come, dónde uno vive. De hecho, hace poco salió un estudio que habla que las personas que viven en La Pintana, mujeres, viven 17 años menos que las mujeres que viven en el barrio Alto en Santiago, ¿ya? Eso no es antojadizo, no es gratuito, ¿ya? Todo lo que, donde vivimos, lo que hacemos, nos determinan cuántos años nosotros vamos a vivir. Y bueno, a pesar de esto que les muestro, que casi el 20% de chilenos y chilenas son mayores, todavía como que la gente no se da cuenta de esto, de la participación social de las personas mayores. Hay 13.310 juntas de vecinos, asociaciones de pensionados, clubes de adultos mayores, reuniones comunales del adulto mayor.
En Valparaíso son la segunda mayor cantidad en Chile que tienen este tipo de organizaciones, ¿ya? Y Viña es la comuna con más clubes de adultos mayores. Y bueno, una segunda forma de participación social ha sido ahora, y que ha sido más evidente también, son las manifestaciones en las marchas. Aquí les traigo estas fotos con Geractivismo, que es esta organización que promueve una visión positiva del envejecimiento y la vejez. Hemos hecho recopilaciones de tanto de videos como de fotografías de la participación de personas mayores en las marchas. Y, bueno, generalmente son mujeres. Y bueno, igual está sesgada mi búsqueda de fotos, más que nada son de Santiago y las que otras geroactivistas, que son los que se llaman, los que son como que les gusta el tema, me han enviado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no sé si pueden ver por allá el tema que hablaba antes de las tesis, ¿ya? Cuando hicieron las tesis senior en Santiago, en el Estadio Nacional. Mucha adulta mayor también en silla de ruedas, eso no es un impedimento para que se puedan manifestar. Y estas, bueno, claro, hay gente anónima, ¿cierto? Siempre somos gente anónima que salimos a las marchas a manifestarnos. Pero, de un punto de esta parte, al menos en Santiago, en Plaza Dignidad han ido apareciendo personajes que se van repitiendo marcha tras marcha tras marcha. La primera que tenemos aquí es la abuelita Acab, que le pusieron así, abuelita Acab. Yo la conocí hace 2 semanas y es una mujer totalmente poderosa, de abuelita, quizás tiene nieto, pero de abuelita no tiene nada. Este otro caballero, que no tengo el gusto de conocerlo, va él ahí con un cartel que pone Juventud Valiente, ¿ya? También se le ve varias oportunidades. Aquí la señora, la abuelita Rap, que le dice que hizo un rap, que es, no sé, lo conocen. Por allá un caballero que hizo una performance en el cual iba arrastrando él sus medicamentos. Y esta pareja de adultos mayores que también va generalmente a apoyar a las marchas con estos carteles. Y en regiones tenemos aquí a la señora que hizo esta performance, intervención, creo que fue en Placilla, en la Plaza Aníbal Pinto, en la cual ella se sentó muy cómoda a tomar el tecito de la tarde. Y don Harry, que es un señor de 74 años que tiene cáncer, que vino caminando, o sea, fue caminando desde La Serena hasta Plaza Dignidad a exigir pensiones justas y paz para Chile. Entonces, como les decía, ¿la contribución de las personas mayores en la dinámica social es un fenómeno asumido por la sociedad? Yo diría que no, ¿ya? A pesar de toda esta evidencia, pasa mucho que se ve a las personas mayores con este sesgo de ¡ay, qué tierna! Salió con su cacerolita a la esquina a tocar, o ¡qué bonito que va ahí con el cartelito! Y sabemos que no. La representación y participación en la sociedad de las personas mayores es imprescindible, ¿ya? Por una cosa de representatividad, ¿ya? Y además por, obviamente, dar el espacio a personas que tienen la sabiduría para poder contarnos algo. Entonces, con esto de el abuelitar, finalmente es una discriminación, ¿ya? Discriminamos a las personas mayores solamente por tener más años. Y eso se llama edadismo, que es una forma de discriminación, así como lo es el racismo y el machismo. El edadismo tiene 3 componentes importantes: los pensamientos, las emociones y las conductas, ¿bien?, en contra de personas mayores. Por esto mismo se habla que el edadismo es una enfermedad social que está extendida en todas las sociedades. Y un estudio del año, bueno, no puse la cita, el año 2018, habla que el 34% de los chilenos ha percibido discriminación por edad,
¿ya? Y eso es más que discriminación por género y otras. Como dijo el mismo profesor, yo también me hago cargo de mis palabras y de esta exposición. Según yo, la causa del edadismo, bueno, no solo yo, no es como que yo me la haya inventado, hay autores detrás, pero quiero mostrarles esta hipótesis en particular, que las causas de la discriminación tienen un propósito social y económico. Separarnos, ellos versus nosotros, los venezolanos versus los chilenos, los jóvenes versus los viejos. Y eso tiene mucho también que ver en el sistema económico en el que vivimos, en el cual los adultos mayores cumplen 60 y tienen una fecha de caducidad, ¿ya? Eso porque el sistema neoliberal en el que vivimos, en el cual ensalza la juventud y la productividad, ve como un desvalor el envejecimiento y la vejez. Y bueno, las consecuencias de sentir edadismo, o sea, de percibir la vejez como algo negativo, tiene tres dimensiones: consecuencias físicas, psicológicas y sociales. En las consecuencias físicas podemos observar que las personas que tienen una percepción negativa del envejecimiento y la vejez viven casi 8 años menos. 8 años. En todos los países del mundo intentan que sus ciudadanos vivan más años. Si solo abrazáramos nuestro envejecimiento, quizás podríamos vivir 8 años más. Por otro lado, también se ha observado que hay más prevalencia de obesidad, de una salud deficiente, de un sistema cardiovascular deficiente también, y esto tiene que ver con enfermedades como la diabetes. Incluso se ha asociado a la enfermedad de Alzheimer, un rendimiento cognitivo deficitario, mayor riesgo de mortalidad y mayor discapacidad. Con respecto a las consecuencias psicológicas, tenemos mayor sensación de soledad, reducción de ganas de vivir, baja autoestima, depresión y bajo bienestar, y en las sociales, autoaislamiento social, autoexclusión y maltrato. ¿Y quién ejerce esta discriminación por edad, este edadismo? ¿Ya? Se habla, hay una hipótesis que dice que desde los tiernos 3 años comenzamos a internalizar estas imágenes negativas del envejecimiento y la vejez, ¿vale? Los que tienen nietos, los que tienen hijos, quizás podrán ver en sus textos escolares la representación que tienen los adultos mayores. Las mujeres generalmente la viejita, buena onda, con el moñito arriba, con el bastoncito, cocinando. Que claro, también existen esas mujeres mayores, pero también hay vejeces alternativas. Hay otro tipo, otras vejeces. Y bueno, desde los niños, los jóvenes, los adultos, pero también las personas mayores. También pasa mucho, y ustedes se deben dar cuenta, en el Parlamento. ¿Qué pasa? La mayoría son adultos mayores. ¿Y que ellos no son adultos mayores? Son otros los adultos mayores. Cuando dicen nuestros adultos mayores, es como, deberían incluirse, ¿no? Yo como adulto mayor, etcétera, etcétera. Nosotros los adultos mayores. Entonces, también se observan 2 niveles de discriminación. A un macro nivel, es decir, una discriminación y una violación sistemática de los derechos humanos de las personas mayores por parte del Estado de Chile, y a un micronivel del lenguaje cotidiano, y de ese sí nos podemos hacer cargo nosotros, ¿ya? De cómo tratamos a las personas mayores. Esto de abuelitar que decíamos, no, porque no sabemos si esa persona tiene o no nietos, y además es reducir a un rol que hay tantos otros, ¿no? Es como a las mujeres que tienen hijos decirle mamita. La mamita, mamita aquí, mamita allá. Es lo mismo con las personas mayores, ¿ya? O pensar esto de los 60 son los nuevos 50 o los 70 son los nuevos 60. No, es pensar que cada edad tiene un valor y no pensar que si fuéramos más jóvenes sería mejor. Y el no estoy en edad, ese me encanta. No, es que no me voy a poner falda porque no estoy en edad. O no voy a ir a
a bailar o a tomarme un copetito, no, porque no estoy en edad, ¿ya? Eso también es autoedadismo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ¿qué pasa con la Constitución actual? Es bastante ambigua con respecto a las personas mayores. ¿Ya? No hay nada específico que ampare los derechos humanos de las personas mayores en la Constitución actual. Lo que sí hay es la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Está ratificada en el año 2015, ¿ya? Por el Estado de Chile, y como es una convención interamericana, funciona como ley, ¿ya? En nuestro marco legal de protección a la vejez, en donde habla que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, con salud, seguridad, integración, participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. Leyendo esto, ¿pasa eso con las personas mayores? No. ¿Vale? El poncho nos queda grande. Es letra muerta. Es casi letra muerta. ¿Ya? Claro, y al final la Convención tiene este deber de promover, resguardar y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en las personas mayores. ¿Ya? Solo a la rápida, va a haber muchas, pero quería mostrarles que existen artículos específicos dentro de la Convención acerca de participación e integración comunitaria. También existe un artículo específico para derechos políticos, y es muy interesante al leerlo que pone aquí que se debe garantizar los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar para las personas mayores. ¿Qué pasa cuando una persona mayor va en su silla de rueda a su local que vota? ¿Ya? Se arma un jaleo, que no hay la rampa, que no sé qué, que la letra es muy chica, que no traje los lentes. Entonces, con esta convención que resguarda, sabemos que eso en la práctica no existe. Entonces, como Geroactivismo tenemos una propuesta. Nosotros hemos estado haciendo charlas y cabildos intergeneracionales para hablar de vejez, ¿ya? Y dentro de nuestras propuestas para una constitución nueva, puedo terminar, pretendemos que exista una cultura antiedadista, ¿vale? O sea, por un lado, que la nueva constitución garantice una protección completa e integral de los derechos humanos de las personas mayores, o bien que hacer valer la convención. Si ya la tenemos ratificada, es un muy buen marco legal. Y por otro lado, también nos gustaría mucho que la nueva constitución tuviera una cultura de solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferentes generaciones podamos discutir, dialogar acerca de los temas que nos convocan. Porque al final, claro, la vejez se piensa que es solamente de los viejos o viejas, pero no, todos vamos a llegar allá. Por lo tanto, tiene que existir un proceso como empático para decir, bueno, las pensiones, yo no estoy jubilada, yo tengo 33 años, pero yo sé que en 30 años más voy a ser jubilada y no quiero vivir en un país en el cual las pensiones son de miseria. Entonces, es pensar que todos los temas no son solamente de un grupo etario. Y por ejemplo, ustedes mismos también pueden aportar en el tema de niñez, ¿ya? Cuando ustedes fueron niños, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que no les gustaría que pasara en el futuro en una constitución en Chile con los niños? Etcétera. Así que eso, también agradecer y instarlos a seguir participando lo que se viene en la Asamblea Constituyente. Como ven, se resguardan los derechos humanos de las personas mayores de votación. Si tienen que cambiarse de local electoral, lo pueden hacer por internet. ¿Ya no? Nada, esa propaganda olviden. Pero más que nada decirles que participen como quieran ustedes votar. Pero el ejercicio democrático de hacerlo es súper importante. Y eso de alguna forma también incide en el imaginario social que tienen otras generaciones de ustedes. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias.
ese concepto? Sí. Y las implicancias que tiene a nivel social y a nivel de salud. La participación social de las personas mayores es, lo decía Agnieszka, es muy importante. En nuestro país, la comuna de Viña del Mar es la que lidera estos datos. Sin embargo, la sociedad no ha asumido la contribución que tienen las propias personas mayores en estos espacios, aunque sabemos que es imprescindible porque ya lo mostraba ella, los datos a nivel internacional, los datos demográficos mundiales, pero también los latinoamericanos y por supuesto los chilenos demuestran que el porcentaje de las personas mayores es muy alto. Y en Chile, y sobre todo en nuestra región, aún más. Tenemos una convención que fue firmada en 2015 y ratificada en 2017 por nuestro país y nos mostraba ella que la Constitución, la actual Constitución, no lo tiene considerado, que es bastante ambiguo en lo que se refiere al rol de las personas mayores. Y se requiere, por lo tanto, una Constitución que haga valer, por un lado, la Convención, pero además que pueda mostrar esta solidaridad intergeneracional, no solo de los jóvenes hacia las personas mayores, sino también de las personas mayores y personas de diferentes edades. Agradecemos la participación de cada uno de nuestros panelistas y quisiéramos dejar abierto el espacio para preguntas y luego para poder dar continuidad con los talleres. Vamos a tener a Daniel, que va a estar con el micrófono. Buenos días. Buenos Muchas días. gracias por cada una de las exposiciones, fueron fabulosas. Quisiera preguntarle a la señorita Agnieszka, ¿este asunto de geroactivismo está aquí en Chile? Tenemos esa maravilla y el PowerPoint que nos mostró, ¿cómo podemos acceder a él? Porque hay muchas cosas que no alcanza a escribir. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Más fácil? Ya. Sí, Geroactivismo es una iniciativa chilena, el cual prontamente va a ser Fundación Geroactivismo, y nos encuentran en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, nos está quedando todavía la página web ahí media a maltraer, pero en redes sociales, y el PowerPoint lo pueden pedir al correo de Geroactivismo, geroactivismo@gmail.com. Gratuito, sin problemas. Bien simple. En el Estamos respecto a lo que dijo recién, en el link de Geroactivismo, ahí estaría lo que expuso recién usted. No, Eso es lo que queremos, lo que si puso quieren usted. el PowerPoint, tienen que enviar un correo a geroactivismo@gmail.com para pedir este PowerPoint que acaban de ver. Eso. Mientras va el micrófono, les voy a pedir, porque veo que hay varios interesados en hablar, así es que por favor sean precisos con sus preguntas. Si quieren nos dan su nombre para aprovechar de conocerlos, pero sean precisos con las preguntas y nos dicen a quién va dirigida, ¿ya? ¿Quiénes querían preguntar? Daniel, después hay acá adelante. Hola, buen día, mi nombre es Sandra. ¿Ya? Yo en realidad una consulta a todos, y yo creo que a lo mejor, ¿no es cierto?, visualizamos la necesidad de varios acá. Mira, yo he participado bastante en cabildos, charlas, conversatorios, marchas, etc. Pero tengo dos consultas. Una, mi inquietud es cómo formamos, porque yo creo que ya muchos o todos ya estamos claros en lo que queremos, nuestras necesidades, no solo nuestras necesidades, sino también de todos los ciudadanos, ¿ya? En cuanto a educación a los niños, todo. Bueno, para nuestras necesidades, digamos, son fundamentalmente mayor salud, mejoramiento en la salud y nuestras pensiones, ¿ya? Pero mi consulta es cómo podemos formar una federación, una agrupación a nivel regional, porque yo creo que han habido bastantes participaciones en los cabildos, conversatorios, etcétera, pero esa es mi inquietud, para tener más
representatividad en la Asamblea Constitucional. Quiero saber si hay alguna información al respecto. ¿Y la otra pregunta? Bueno, y la otra pregunta un poco lo mismo, o sea, ¿de qué manera vamos a tener representatividad nosotros ahí? O sea, ¿quién nos va a elegir? Esa es mi duda, para tener en la Asamblea Constituyente. O sea, la primera es cómo nos vamos a agrupar en forma más masiva. Me refiero a los adultos mayores y la representación que vamos a tener en la Asamblea. No sé si hay alguna información al respecto, como mi duda. Gracias. Información formal no hay ninguna. ¿La puedo dar yo? Perdón, que no se escucha. Daniel, perdona. La señora de Senado estaba adelante. Bueno, información o definición formal no hay ninguna. Lo que se ha discutido es un sistema electoral parecido al de los parlamentarios y lo que se está discutiendo en este momento en el Parlamento es la cuestión de la paridad de género, de la representación de los pueblos originarios y la posibilidad Más cerca, por favor. y la posibilidad de listas independientes. Pero representación específica de los adultos mayores no se ha discutido. Ahora, en relación a lo regional, mi opinión es que habría que alentar en los cabildos o en la mesa social algún tipo de coordinación a nivel regional y en el cual tratar de que los adultos mayores y sus organizaciones tengan participación. Pero es un proceso abierto, no hay nada muy formal. Ahora, la representatividad va a ser, mi opinión, ¿no? Porque esto es bien discutible, va a ser relativa. ¿Por qué? Porque si se eligen delegados para una convención, ¿quiénes pueden elegir? Los que tienen más posibilidades por su organización son los partidos políticos. Y allí quizás haya algún tipo de participación de adultos mayores, igual como en el Congreso actual. Y la otra representación va a ser de los independientes, pero los independientes tienen menos capacidad económica y organizativa. De todas maneras, creo yo, va a ser positivo que haya una convención y hay que tratar de mantener el movimiento en forma activa para que ejerza presión sobre esa constituyente. Por ejemplo, que todas las organizaciones de adultos mayores envíen cartas, se manifiesten con los delegados para que se incluya lo que acaba de decir nuestra colega, o sea, un párrafo en la lista de derechos humanos que favorezca al adulto mayor. O sea, todo eso va a depender de la presión social. La historia nos dice que las anteriores constituciones fueron todas hechas bajo la amenaza militar. En 1980, en 1925, porque Alessandri se vio obligado a elaborar una constitución por el golpe de los oficiales jóvenes, y en 1833 fue después de la batalla del Ilcae. Esta es la primera vez, quizás soy ingenuo, pero es la primera vez que vamos a tener una convención constituyente o asamblea elegida por todos los ciudadanos. Eso es una gran puerta. Hay que responsabilizarse y tratar de ser activos para tener la mayor influencia posible y que esa constitución resulte lo mejor posible. Creo yo que es lo que podría contestar. Alonso de Semana quería... Voy a...
cosas que quisiera informar. Existe una página que se llama El Chile que Queremos, donde cada uno puede subir su opinión, ¿ya? Generando una instancia y una plataforma que está siendo procesada hoy día por el Ministerio de la Ciencia, para por lo menos saber más o menos para dónde va la cosa respecto de las solicitudes. Ahora, tal como usted decía, profesor, hoy día no existe una organización formal, más que nada hay una intención. Mi pregunta, profesor, va dirigida a usted y en general a todos los panelistas, es: nosotros hoy día vivimos esta circunstancia, pero no logro convencerme que solo cambiando una ley vamos a cambiar una actitud, una falta de valores, porque yo me hago cargo de que pertenezco al grupo que generó un cambio económico, pero que cometió un error al generar una exacerbación del consumismo y del individualismo, del cual yo personalmente no lo acepto y lo he combatido durante mucho tiempo. Y el tema es: ¿bastará solamente con un cambio de ley, constitución, como quieran? ¿O qué otra cosa podemos agregar? Porque usted lo decía y yo le encuentro toda la razón. Y lo que hemos tratado de hacer a través de Senama, ir fomentando la sociabilidad, ir recuperando nuestros espacios en los barrios, ir recuperando este tema de no solamente saludarnos, sino que conocernos. Y que lo que hoy día hemos ganado no lo volvamos a perder. Lamentablemente el individualismo, yo lo he visto, lo he sentido, ¿ya? Tengo 3 hijos en la universidad y ellos estarán muy de acuerdo a lo mejor con el movimiento, pero siguen siendo ellos y nosotros, ¿ya? No hay una diferenciación. Eso es. Perfecto, muchas gracias. ¿Les parece si recogemos las preguntas para hacerlo más rápido? Recogemos 4 preguntas y luego le damos la posibilidad al panel de responderlas para que podamos avanzar. Bien, entonces la primera pregunta acá tiene que ver con si basta solo un cambio de la Constitución para generar el cambio para ahí. Ajá. Aquí había alguien que había pedido la palabra, no sé, ¿usted? ¿Cuál es su nombre? Señora Jimena. Daniel, acá habían pedido primero, disculpa, y luego lo hacemos para allá atrás. Oh, ya que está ahí. Hay mucha gente que hace rato está levantando la mano, por eso estamos tratando de ordenarlo, ¿ya? Su nombre y su pregunta. Mi nombre es Hortensia Durán y mi inquietud es dirigida al profesor. Para todos los que somos sobrevivientes de la vida y del 73 y de toda la dictadura, hay un concepto que a mí me gustaría compartir y una cosa que me está preocupando en este nuevo proceso constituyente. Ocurre que nos han vendido el concepto de democracia en el sentido de que cada persona vale un voto y que somos todos iguales. ¿Cuál es el problema? Que un voto significa un mandato. Y cuando llega la hora de realizar ese mandato, mi voto no vale lo mismo que el voto del señor Larraín. Mi voto no vale lo mismo que el del señor Luxi. Y esa es una democracia, ese es un concepto perverso de la democracia. ¿Y cuál sería la pregunta? Y mi pregunta es, porque también tengo otra inquietud con respecto a esto. La movilización social, absolutamente justificada en todos sus puntos, tenemos que darle también contenido. Tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a entendernos, tenemos que aprender a estar con el otro. Mi pregunta para el profesor es, usted como sociólogo y desde su experiencia como docente universitario, ¿usted tiene alguna esperanza en verdad de que en estos poquísimos meses
podamos hacer algo en términos de aprender a dialogar antes de votar una decisión tan importante para este país. Perfecto. Muchas gracias. Acá tenemos a Jimena. Jimena. Y tenemos acá también más preguntas. Jimena acá está en la segunda fila. Pregunta en relación con la... ¿Se escucha? Jimena, ya, su pregunta es con relación... La brecha tecnológica. ¿Sí? La consulta ciudadana en diciembre en Concon fue electrónica y era triste, pero triste como para llorar, que las personas se sentaban frente al computador y no sabían qué hacer. Fue muy triste, muy doloroso. ¿Qué se va a hacer con ese problema de la brecha tecnológica? Porque cómo nos integramos si no sabemos. Y lo otro que quería informar es una idea que es fácil que los adultos mayores nos integremos a través de las uniones comunales de adultos mayores en todo Chile. Entonces, si nos juntamos todos, hacemos muchas cosas. Muchas gracias. ¿Atrás? ¿Sí? Para el... ¿Nombre? Para el señor Ojeda. Luis. Para el señor Ojeda. A ti de todo. Personal, como dice él. Curiosamente, el dato, me imagino que por su edad y por su sabiduría, habló del año 57 de Carlos Ibáñez, ¿está bien? De que había sacado preso y después lo reprimieron con los militares, ¿está bien? Lo que usted acaba de decir. Ahora lo siguiente, no he escuchado ahora en esta movilización que hayan abierto las cárceles. Y resulta que Conde, Pedro Montt y la mitad de Valparaíso, que era patrimonio de la humanidad, no vale nada. ¿Podría responder quién hizo eso si no fueron los presos? Gracias. Bien. ¿Sí, Luz? Bueno. Ya, perfecto. Yo creo que es hora y momento, yo no voy a hacer preguntas, sino que voy a hacer una proposición que la tengo pensada gracias a Querópolis, porque he asistido ya varios años a sus talleres y estar bien informada al respecto, de proponer crear una institución legal con personalidad jurídica nuestra que nos represente para ser respetados, considerados, escuchados, tomados en cuenta y protegidos por el Estado, los gobernantes, autoridades, partidos políticos, empresarios y demás instituciones del país, ya que aquí hemos visto cuánta desprotección tenemos y cómo no somos escuchados ni tomados en cuenta. Podría ser una corporación del adulto mayor de todo Chile, y siendo aquí ahora, los invito a todos ustedes a formarlos en este momento, si es posible, y para que podamos ser escuchados y representados ante todos ellos. Así es que los invito a constituirnos en una corporación o en una institución o asociación, ¿no es cierto?, que legalmente y con personalidad jurídica nos represente ante todo el país, ante todas las autoridades. Gracias. Muchas gracias. Tenemos... Daniel, disculpa, allá atrás. Las dos señoras de atrás, María Eugenia y acá Luisa, y tendríamos que terminar, ¿sí? Porque estamos esperando luego para el café y luego poder pasar a sus talleres, ¿ya? Su nombre y la pregunta, ¿ya? Hortensia. Gilda, perdón. Gilda. Yo lo que quiero preguntar es si este movimiento que está impulsado por la necesidad angustiosa de muchos sectores de la sociedad ha visualizado dónde está el comienzo de este mal. Yo creo que la culpa principal es la ambición delirante de los grupos económicos mundiales. Y eso tenemos que visualizar, son, por decirlo de alguna manera, perros grandes
Chile es un país secuestrado por ellos. De nosotros hacen lo que a ellos les conviene. Y en el momento que les seamos peligrosos, tienen las herramientas, las estrategias precisas y potentes para liquidarlos. Pienso que la única manera de destruirlos es que de alguna forma ellos se destruyan a sí mismos. Y en eso creo que una posición contraria al consumismo podría a lo mejor ser un principio. Gilda, disculpe. En definitiva, su pregunta es si se ha visualizado el comienzo de este gran mal. Usted lo titula así, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Les recuerdo que nos indiquen su nombre y que hagan la pregunta concreta porque estamos un poco retrasados. Tenemos afuera esperando el café y ya también están sus otros compañeros esperando para partir luego los talleres. No todas las personas que vienen a los talleres participan en esta primera parte de las conferencias, ¿ya? Por eso es que estoy un poco presionándolos para que podamos hacer esto un poco más eficiente. Hola, mi nombre es Sonia y vengo de La Calera. Bienvenida, Sonia. Estoy de acuerdo con la señora que dijo anterior que debíamos de formar una organización, porque hay organizaciones como adultos mayores, pero en adultos mayores solamente nos sirve aprender a tejer, a hacer esas cosas, manualidades y paseo. Nosotros, muchas personas de adulto mayor, necesitamos otras instancias como esta, aprender de la Constitución, aprender de la política, aprender de organizarnos, cómo defendernos, a defendernos dentro de la Constitución. Entonces yo estoy de acuerdo que se puede organizar una instancia mayor. Eso, muchas gracias. Gracias, Sonia. Tenemos acá a María Eugenia. Luisa, perdona. Nunca me consideré. Lo vamos a considerar. Son muchos los que quieren hablar. Sí, recuerden que es su nombre y la pregunta con María Eugenia y luego pasamos con Luisa, con usted y me queda alguien más allá atrás. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es María Eugenia y soy asistente a Jerópolis constantemente. Todavía no está hablando, sí, no sé. Estaba ordenando un poco los pensamientos. Mira, para mí ha significado esta Jerópolis una buena instancia, tal como dice la Luz Volpone, el enfoque que tendríamos que tener las asociaciones o grupos de adultos mayores, los cuerpos colegiados, tal como nos sugiere Luz, tienen que ser de otra forma, no ahora en el estilo del abuelismo ni el edadismo, sino que de otra manera, porque nosotras, desde el punto de vista nuestro, somos las que mantenemos esos esquemas. Yo me he fijado que incluso cuando el profesor pone que hay que manejar el lenguaje en otro estilo, el estallido tiene una connotación emocional histérica, que es la manipulación que tenemos del Estado constituido equivocadamente, tal como dice la palabra perverso. ¿Ya? Existe en este momento, la pregunta mía es cómo nos documentamos y cómo nos autoeducamos constantemente nosotros. Como decía la señora, que no puedo mencionar tu nombre, la señorita Ana, es más Inés en español, porque eso parece que significa. Dice, hay que escribir a tal lugar para que uno tenga el contexto que te pedíamos. Estamos viviendo momentos históricos, momentum históricos, en que tenemos que ser más generosos con lo que estamos haciendo. Yo le decía al señor Alonso, que a lo mejor lo tomó delante un poquito como una falta de respeto, porque todas las instituciones
beneficio nuestro. Ajá. Tienen la razón de ser para eso, porque si nosotros no llenamos esto o no venimos, ¿qué hacen con los conocimientos que tienen? ¿Le parece, señor Inés, que lo ponga más masivamente en los carteles esos que tiene la Municipalidad de la Plaza Victoria, por ejemplo? Estoy bromeando, ¿ya? Porque de alguna manera tiene que ser así. El lenguaje crea mundos. María Por lo Eugenia, tanto, su pregunta. Mi pregunta es, ¿Cómo? nos autoeducamos? Y Perfecto. para hacer eso tenemos que ser ayudados por la academia y por las personas que tienen la posibilidad. Listo. Muchas gracias. Luisa, el señor que me dice acá que no ha sido considerado. Recuerden la pregunta. Por ahí ¿ya? para empezar. ¿No será Senama quien puede canalizar esto? ¿Por qué fundamento? Hace unos meses, justamente antes que el señor Alonso llegara a Senama, en la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, don Octavio Vergara, usted lo conoce, ¿verdad? El director de Senama Nacional propuso en esa comisión que se integraran a la Constitución actual los derechos propuestos por la Convención. Tuve yo presente, no me lo contó nadie ni lo leí. Por lo tanto, y curiosamente, diputados de gobierno dijeron que era inconstitucional. Yo no soy abogado, no entiendo por qué era inconstitucional, siendo aprobado por el Congreso previamente. Es más, habían 2 diputadas, la Cariola y el Marzán, que votaron en favor, y el resto lo rechazó, diputados de gobierno. Búsquense, por favor, la grabación, porque ahí todo lo que se suspira se graba. Y véanlo, por favor. Luisa, Gracias. usted dice entonces que no Que será Senama, Senama el que debiera exacto. canalizar a esta, toda La preocupación de los adultos mayores. Ajá, Antes del ok. estallido había una ley para darle más dientes a Senama y ahí quedó todo. Perfecto, pero les recuerdo que No estamos importa, acá pero hay haciendo- alguien, una institución, Luisa, alguien. a ver, estamos haciendo preguntas, ¿ya? La discusión dejémosla para el café, porque si no, no vamos a poder terminar. Mi nombre es Esteban Vázquez. ¿Don Esteban? Sí, Don Esteban Esteban. Vázquez. Silencio, por favor, para que escuchemos. El Estado se compone por organizaciones. Todas las organizaciones forman un Estado. Ya, Lo que, todo el problema que se plantea con los adultos mayores, yo lo vi aproximadamente hace 5 años atrás en la Universidad del Desarrollo. Y allí se planteó crear un ministerio relacionado con el adulto mayor, no servicios. Los servicios están, es como en la gerencia viene en una así, y al final como 30 pasos más abajo están los servicios. ¿Y cuál sería su pregunta, don Esteban? No, yo estoy proponiendo a toda esta asamblea, ¿no es cierto?, pelear para que se incluya en todas las convenciones, en todas las reuniones que se hagan, tratar de pelear porque se forme un ministerio del adulto mayor. Eso es. Ya, muchas gracias. Les pido disculpas, la verdad es que yo sé que hay muchas más personas interesadas en poder hablar. Mañana vamos a buscar una manera diferente o una estrategia diferente de poder dar la oportunidad para que sean más los que puedan participar en este espacio, ¿ya? O quizás reducir un poco el tema de la conferencia. Pero tenemos varias preguntas que pueden ser respondidas. No sé si alguien de la mesa quiere partir. ¿Sí? Quería responder a Alonso, ¿cierto? ¿Tu nombre? Según yo, si tenemos un marco legal que proteja realmente a los adultos mayores, eso va a permear a toda la sociedad. Y vamos a dejar de ver a los adultos mayores como ciudadanos de segunda clase, como objetos de caridad, que realmente lo que está haciendo ahora todos los programas y las políticas públicas, en vez de sujetos de derecho. Eso también va a hacer que los adultos mayores se empoderen de su rol en la sociedad, de exigir lo que les toca. A su vez, las otras generaciones se van a ir dando cuenta que envejecer no va a ser en miseria, no va a ser lo peor que les podría pasar. Por lo tanto, ahí estamos erradicando un poco la gerontofobia que es tan grande en nuestro país. Entonces yo creo que
con una constitución nueva en donde hay una protección integral de los derechos humanos de las personas mayores, eso sí, de alguna forma va a chorrear a toda la sociedad y va a ser, obviamente a largo plazo, que la idiosincrasia del chileno también vaya mutando a una visión positiva del envejecimiento y la vejez. Es una cosa. Y con respecto a lo de unirse, yo creo que es lo que tienen que hacer. Al neoliberalismo le facilita mucho las cosas que ustedes piensen que son ciudadanos de segunda clase y que no tienen nada más que hacer después de los 60. Y tienen que unirse con ganas, independientemente, como decía aquí la compañera, porque si no después igual de una u otra forma les van a querer meter una que otra cosa. Entonces, con lo que ustedes creen que tengan que luchar con sus derechos, únanse, por favor. Se necesita la representatividad en esta nueva constitución, completamente. Muchas gracias. ¿Sí? Lo que yo quería aportar con respecto a cuando hablamos de una actitud positiva. Obviamente que tenemos que tenerla, pero para lograr una actitud positiva tiene que ser consciente. Tenemos que estar conscientes día a día, es decir, tenemos que levantarnos y mirarnos al espejo, no porque nos sintamos lindos, somos lindos. Tenemos que mirarnos al espejo y pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy día? ¿Qué voy a hacer hoy día? ¿Cómo me voy a comportar? Tenemos que aprender, tenemos que conocernos entre nosotros, y eso es elemental. No podemos, somos ciudadanos del mundo, somos todos, estamos participando en todas las cosas, no podemos por qué tener diferencias tan grandes. Entonces tenemos que aprender esta instancia, por ejemplo, tenemos que conversar en los talleres, conocernos, tomarnos los correos, los WhatsApp, en fin, buscar todos los recursos posibles para poder intercambiar ideas, para poder consultar entre nosotros. Yo creo que eso nos va a llevar a un éxito a futuro, y que ese futuro tampoco es tan lejano. Entonces es posible, yo creo que los adultos mayores especialmente estamos dispuestos a conocer a otras personas y a respetar también otras diferencias que tengamos, que puede ser por cualquier cosa, por color político, porque no somos todos iguales, no podemos pensar iguales, pero sí somos capaces de hacerlo. Yo creo que eso es fundamental para que tengamos una visión común de lo que queremos y del Chile que queremos para nosotros. Muchas gracias. En primer lugar voy a tratar de responder a la pregunta que me hacía el director del Senama. ¿Por qué una ley? Bueno, hay sociedades que no tienen leyes escritas y que funcionaron perfectamente, pero tampoco tenían coludidos. Chile, desde que nació, tiene una tradición legalista que nos viene de la herencia española y de la influencia de la Revolución Francesa y de los códigos de Napoleón. Es una tradición distinta a la inglesa. En Inglaterra no hay constitución, hay ciertos principios y la justicia se basa en la jurisprudencia. En Chile es con la ley. ¿Y por qué una ley? Fíjese usted que en Chile durante muchos años, más de un siglo, la gente que quería divorciarse hacía trampa con la ley de la inscripción en el registro civil, hasta que el Parlamento, después de muchas discusiones, aprobó la ley del divorcio. Hasta hace muy poco tiempo atrás, las mujeres no tenían derecho a abortar. Se acaba de aprobar hace un par de años una ley de aborto con 3 causales. Y así, todos los funcionarios públicos que hemos tenido algún cargo de director, tenemos la obligación de hacer una declaración de intereses. A mí, cuando fui director de la carrera de Sociología, me obligaron, a pesar de que yo no manejaba fondos económicos. Y en la declaración de intereses tuve que poner, no tengo casa, no tengo auto, no tengo acciones, ni siquiera tengo una moto ni una bicicleta, pero lo tuve que poner. ¿Por qué? Porque es una garantía para todos los ciudadanos de que con mi cargo no voy a enriquecerme ni a hacer trampas.
Entonces la ley en Chile es muy importante. Y la Constitución actual ha impedido el progreso social. Ese es el problema. Cada vez que se trató de hacer una ley para avanzar en la limitación de las AFP, de las ISAPRES o en la jornada laboral, etc., existe la amenaza del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, ¿quién lo elige? Lo nombran por arriba, no lo elegimos nosotros. Entonces nosotros elegimos diputados, los diputados quieren hacer una ley que nos favorezca y el Tribunal Constitucional dice, no señor, no se hace. Por eso es necesario una nueva Constitución. Y así, ahora existe una ley de defensa de los derechos del niño. Hace 30, 40 años atrás no. Los que somos más viejos, acuérdense ustedes, la mayoría de nosotros consideramos que los hijos son propiedad de los padres, que uno les puede castigar, golpear, etc. Hoy día, si usted golpea a un niño, aunque sea su hijo, usted puede ir preso por la ley. Entonces la ley significa un progreso social. Ahora, la ley no es suficiente, ¿de acuerdo? Pero es un paso. Y cuando la ley se vuelve demasiado rígida y la sociedad avanzó en otro sentido, hay que cambiar la ley. O sea, hay un permanente juego entre el desarrollo social y la ley. A veces la ley va más adelante, otras veces va más atrás. En el caso actual necesitamos que la Constitución se modernice, se abra, sea menos rígida. No va a resolver todo, pero abre la puerta. Eso es lo importante. Y por eso es que para abrir la puerta necesitamos el concurso de todos. Los que defienden la actual Constitución, los que la cuestionan, los que no saben, todos tenemos que aportar al diálogo, a la discusión para tener una nueva institución. Y en relación a la pregunta que hacía la señora sobre la democracia y los grupos económicos, la única manera de controlar a esos grandes grupos económicos es con una nueva Constitución que permita establecer una ley antimonopolios verdaderamente eficaz, un tribunal antimonopólico, que hayan castigos reales. En Estados Unidos, cuando los grandes empresarios hacen trampas, van a la cárcel. Y ese es un país capitalista. O sea, hay que establecer reglas del juego para esos grandes grupos económicos y limitar al máximo su influencia en los representantes políticos. Eso se puede hacer, ¿no? Bueno, hay muchas otras preguntas. Muchas gracias, profesor. Finalmente, en relación a la autoeducación, es necesario abrir la universidad a los adultos mayores. Nosotros tuvimos en esta universidad, desgraciadamente se fue el vicerrector, tuvimos una universidad del adulto mayor y tuvo un gran éxito, era pequeña en cantidad, pero tuvo un gran éxito. Yo presenté hace más de 15 años al Ministerio de Educación un proyecto de carrera de gerontología social y fue bloqueada por los burócratas. Y Chile tiene alrededor de 2 millones de adultos mayores. ¿Cómo no desarrollar la profesión de gerontología social? ¿Cuántos geriatras, es decir, especialistas médicos tenemos en Chile? No son más de 100. No son más de 100. Y ganan bastante dinero. Sí. Sí, porque eso, mire, es una especialidad. Un geriatra no puede hacer un diagnóstico con un adulto mayor en 10 minutos. Tiene que ser, es mucho más largo. Y el tiempo de trabajo es más caro, claro. O sea, no es un problema de plata, es un problema de switch, de mentalidad. El médico joven tiene miedo de llegar a ser viejo. Y el médico joven quiere tener éxito. Si no, vayan a una posta. Si llegan 2 personas en situación crítica, con heridas por todo el cuerpo, un joven de 15 y un viejo de 90, ¿a quién atienden primero? Al joven. ¿Por qué? No sé si hay protocolo o no,
me da lo mismo el protocolo, yo no soy legalista, pero ¿cuál es la actitud profesional? Atender primero al joven. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Psicoanalíticamente, el médico quiere tener éxito. Si opera a un joven, es más probable que tenga éxito que si opera a un viejo. Entonces, todo eso influye. Profesor Gonzalo, en la actitud práctica. Tenemos que continuar con la ceremonia de... Entonces, sometámonos al reloj y sigamos pensando. Un aplauso para el profesor, agradecerle a los panelistas que hoy día nos acompañaron.